Curro, pues cuando tú quieras puedes empezar tu exposición. Vale, perfecto, muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Como bien ha dicho Monse, soy la persona responsable del departamento de I+D de Agrométodos y os voy a comentar pues nuestro producto AMEN en el cultivo del almendro. Eh, vale, sí, vale. Hoy en día existen muchísimas preocupaciones en lo que es el cultivo del almendro, ¿vale? A título de varietal, tipos de recolecciones, marcos de plantaciones, cuál nos irán mejores, cuál nos irán peores, las floraciones que tenemos, los órganos reproductivos, los tratamientos fúngicos que mejor nos irán, insecticidas, si ponemos las dotaciones de agua que obtenemos, los tipos de polinizaciones, todo para llegar al final a obtener una maximación, maximizar nuestra explotación, ¿no? Tener un mayor contenido de kilos de pepita por hectárea, ¿no? Tener mayor producción. Nosotros, nuestra exposición se va a basar en las caídas fisiológicas, porque creemos que es uno de los parámetros muy importantes a tener en cuenta en el cultivo de almendros, ¿vale? Nosotros estas caídas fisiológicas hemos ido estudiando e investigando con distintos artículos técnicos que están publicados, que científicos como Kester en 1958 publicaron cosas, también Polito en 1996, también publicaron ciertos aspectos sobre caídas fisiológicas, pero no es hasta 2017 en la que el equipo del IRTA presenta un artículo en el que dicen realmente el patrón de caídas de yemas, flores y frutos medido de diferentes variedades en la campaña de 2016. En base a eso nos presentan en su artículo técnico en el que a mitad de febrero tenemos un nivel productivo del cultivo de almendras del 100%. Tenemos todas las yemas posibles, todas las flores posibles y todos los frutos posibles. Tenemos un nivel potencial del 100%. ¿Qué ocurre cuando llegamos a final de mayo? Final de mayo tenemos de que variedades que tenían un nivel potencial productivo del 100% lo hemos bajado a menor del 10%. Por lo que, ¿qué ha ocurrido en ese intervalo? En ese intervalo ha ocurrido realmente lo que os comento, las caídas fisiológicas del cultivo del almendro. Por lo que nosotros se han determinado 3 caídas fisiológicas. La primera caída fisiológica son días previos a la floración, en la que caen botones florales y flores defectuosas. Existe una segunda caída fisiológica en la que caen flores no fecundadas y frutos pequeños después de la floración. Y por último tenemos la tercera caída fisiológica, que es la caída de frutos debido a la competencia que existe entre ellos, que ocurre de 6 a 7 semanas después de la floración. ¿Okay? Con esto, en el artículo científico del equipo del IRTA, presentan 2 patrones de caída fisiológica. De todas las variedades que han estudiado, agrupan su comportamiento, pero su comportamiento en ese año, en esa campaña y en esa localización. No significa de que esa variedad siempre se comporte así. Lo que sí está claro es que tenemos 2 modelos, que son los que presento aquí, y hay años que se puede comportar de una manera y hay años que se puede comportar de otra. Incluso la misma variedad en distintas localizaciones se puede comportar de manera distinta, pero siempre ajustándose a estos 2 modelos que propone lo que el artículo de investigación del IRTA, en la que el primer modelo cobra bastante importancia lo que es la primera caída y la segunda caída fisiológica, y es algo anecdótico la tercera caída fisiológica. En cambio, el segundo modelo te cobra muchísima importancia la segunda caída fisiológica y la tercera caída fisiológica, ¿vale? Con este tema realmente de caída fisiológica nosotros hemos profundizado y nosotros tenemos un producto que se llama AMEN, que es un producto comercial desde 2003 que tenemos en la empresa Agrométodos y que se utiliza muchísimo en cítricos. ¿Para qué se utiliza en cítricos? Para regular esas caídas fisiológicas. Entonces, con nuestra experiencia en el cultivo del cítrico nos hemos ido al cultivo del almendro.
para trabajar en él y ver si nuestro producto también regula esa caída fisiológica que se produce. ¿Pero qué es realmente AMEN? AMEN es un bioregulador orgánico muy activo a base de compuestos vegetales cuya formulación combina de forma equilibrada macro y micronutrientes en los que podemos encontrar zinc o manganeso. Su formulación actúa sobre determinados procesos metabólicos y fisiológicos de elevada actividad energética de la planta y gracias a sus aplicaciones regula la caída fisiológica y el amarre de los frutos tras el cuajado. Eso es muy importante, tras el cuajado evita esa caída fisiológica, proporcionando al final un mayor número de frutos, un mayor número de frutos que por consiguiente se transforma en una mayor cosecha. ¿Cómo podemos utilizar nuestro producto AMEN? Pues son aplicaciones foliares. Recomendamos una primera aplicación en frutos recién cuajados, en estado GH, de caída del pétalo a frutos cuajados, como vemos en la fotografía de la derecha. Después una segunda aplicación en frutos en crecimiento en estado I, de 15 a 21 días tras la primera aplicación, que puede coincidir entre 6 y 7 semanas desde inicio de floración, y siempre a una dosis de 300 centímetros cúbicos por 100 litros de agua. El estado I, pues lo vemos en la parte de la derecha, el ejemplo que pongo. ¿Ok? Bueno, pues pongo aquí el mapa de España porque realmente AMEN llevamos tiempo trabajando en el cultivo del almendro en distintas zonas y diferentes localizaciones, diferentes manejos, diferentes variedades, diferentes climatologías, diferentes variables, pero siempre se comporta de la misma manera. Siempre los resultados han sido los mismos. Ahora voy a poner una serie de ejemplos de algunas variedades en distintos sistemas productivos distintos para que lo veáis. Los ensayos realmente que os voy a presentar, pues existe una zona 1 y una zona 2. Una zona 1 en la que realizamos las dos aplicaciones de AMEN que nosotros recomendamos en estado GH y en estado I a 300 centímetros cúbicos por 100 litros de agua a nivel foliar, y una zona 2 pues para comparar realmente las distintas evaluaciones que ahora vamos a comentar que no está tratado con nuestro producto. Las evaluaciones que realizamos es el número de frutos caídos en suelo por árbol, desde cuajado hasta cosecha. Una vez que realizamos la aplicación, a continuación ya empezamos a contar los números de frutos caídos que hay en el suelo por árbol. Y finalmente en cosecha valoramos lo que es los kilos de pepitas por hectárea. Por ello nos encontramos un primer ejemplo en la variedad Antonieta, en un cultivo en regadío, en un marco de plantación de 6×5, y vemos en el gráfico la evolución de frutos caídos en suelo árbol. Siempre vemos la barra anaranjada, que es la barra de la zona tratada con AMEN, que siempre está por debajo de la zona no tratada. Es decir, tenemos menor número de frutas caídas en el suelo por árbol, como vemos aquí. Y abajo pongo un ejemplo de lo que estábamos contando en campo, ¿vale? Veis que es minúsculo, que muchas veces vas paseando, vas viendo el campo y no te das ni cuenta, pero ya está purgando lo que es ese almendro y estamos perdiendo capacidad productiva. Tenemos otro ejemplo, en este caso es en Guara, en regadío, pero un sistema productivo de superintensivo, de 3 por 1,5, de 2.222 árboles por hectárea. Igualmente se repite el mismo modelo. El gráfico nos muestra que la zona tratada con AMEN presenta menor número de frutas caídas por árbol en suelo. Igualmente pongo un ejemplo de en mayo lo que estábamos contando en suelo. Ese fruto, algunos un poco más adelantados y otros más pequeñitos, pero eso es lo que estábamos contando en suelo. ¿Vale? Y retomamos los dos modelos que realmente en el artículo del IRTA, en el artículo científico del IRTA proponían y decían en el que en el primer modelo cobraba mayor importancia la segunda caída, y nosotros nos vamos a la variedad, al ejemplo de la variedad Antonieta que he puesto. Si colocamos las barras de caída, vemos que se comporta como este modelo, en que la segunda caída es la importante. Recordad que la primera caída nosotros no la tenemos en cuenta porque son flores defectuosas
y mal diferenciadas y botones florales, que nosotros ahí no entramos, porque realmente nosotros realizamos la aplicación una vez que el almendro ha cuajado, se produce el cuajado. Por eso siempre vamos a ir a la segunda y tercera caída, a evitar esas dos caídas. En este ejemplo, en Antonieta, se comporta como el modelo 1, en la que la importancia está en la segunda caída y vemos cómo reducimos bastante la caída de frutos por árbol. Si nos vamos a Guara, pues en este caso se comporta como el modelo 2, en el que la segunda y tercera caída son las importantes, ¿vale? Otro ejemplo, pero en otro sistema, en secano, para que veáis que también que no tiene que ser regadío, sino también secano y otra variedad, en Constantí, en un marco de plantación de 7×6, volvemos a evaluar los frutos caídos por suelo tras las aplicaciones. En este caso, vemos que la zona tratada con amén siempre presenta menor número de frutos caídos en suelo que la zona no tratada. Y pongo el ejemplo de lo que estábamos contando en suelo. Igualmente en Soleta, otra variedad, en un marco de 6×5 en regadío, se presenta la misma dinámica, en la que las zonas tratadas con amén presentan menor número de frutos caídos en suelo. Si cogemos los dos modelos que anteriormente también hemos puesto, Constantí se presenta, digamos, más al modelo 1, en la que la gran importancia está en la segunda caída fisiológica, y Soleta te muestra mejor como el modelo número 2, en el que la segunda y tercera caída fisiológica son las importantes. Con esto nos vamos a que al final, de manera general, Antonieta, Guara y Constantí y Soleta presentan una reducción frente a la zona no tratada de Antonieta, en este caso, un menos 35% de frutas en suelo. Estamos hablando que en la zona tratada con amén hay 5.511 frutas en suelo, cuando en el testigo tenemos 8.530 frutos caídos por árbol en suelo. Nos vamos a Guara y presenta una reducción de la zona tratada respecto al testigo de un menos 12,72%. Y en Constantí un menos 24,56% y Soleta un menos 27,34%. Todo esto está muy bien, sabemos perfectamente ya que hemos reducido la caída fisiológica, pero esto se tiene que trasladar a lo que es cosecha. Y ahora evaluamos lo que son los kilos de pepita por hectárea, en la que vemos los incrementos de producción que gracias a esa reducción de caída fisiológica hemos conseguido. En las zonas tratadas con amén, en Antonieta, de 2.200 kilos hemos pasado a 2.094 en testigos, por lo que eso ha supuesto al final un 8,30% más de producción. En Guara nos ha supuesto un 7,79% más de producción. En Constantí un 3,20% y en Soleta un 14,29%. ¿Vale? También aclarar que realmente no es proporcional el número de frutos caídos en árbol a lo que son los kilos por hectárea. No puede ser proporcional. Están relacionadas las dos variables, pero no son proporcionales. Una cosa es número de frutos por árbol caído y otra cosa es peso. ¿Ok? También comentaros que en la campaña 2020 realizamos con el equipo del IRTA unos ensayos, pero en variedad Bairo, en la que en la zona no tratada teníamos 1.700 kilos frente a la zona tratada con amén 2.170 kilos, gracias a que hemos reducido esa caída fisiológica, esa segunda y tercera caída fisiológica que se produce en el cultivo de almendro. Pues lo que finalmente los beneficios que nos aporta el cultivo de amén es que nos regula esa caída fisiológica, esa segunda y tercera caída fisiológica de frutos después de cuajado, nos la regula y amarra los frutos. No frena el desarrollo vegetativo, es compatible con las mezclas, es seguro para la fauna auxiliar, está autorizado en agricultura ecológica y orgánica y también en agricultura biodinámico con el sello de Demeter y no tiene plazo de seguridad y no presenta ningún tipo de residuo.
Os presento también el cronograma de las recomendaciones en almendro que desde Agrométodo hacemos, que no solamente están las aplicaciones de AMEN, que como podéis ver, sino que también trabajamos otros productos como es Brotomax, Quasar, Biodramar Crema y los sistemas lanzadera. Esto podéis encontrarlo perfectamente en nuestra web. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero, Monse, haberme adecuado al tiempo y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estamos para ayudar.